Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Buen día. Vamos a ver ahora el tema del tipo penal de robo. El tipo penal de robo es uno de los que con mayor frecuencia se presentan en nuestra comunidad. De hecho, me atrevo a pensar que más del 90% de la población hemos sido víctimas del delito de robo en una o más ocasiones. El tipo penal de robo se define en el artículo 208 del Código Penal del Estado de Chihuahua, al cual nos harán el favor de darle lectura. Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble, ajena, total o parcialmente, se le impondrá. Fracción primera. Hasta ahí. Muy bien. Si se fijan de la lectura que nos ayudó Sol, donde da la definición típica del robo, advertimos ciertos elementos configurativos. El primer elemento de esa descripción típica que nos leyeron es una conducta consistente en un apoderamiento. Recordemos que el derecho penal sanciona las conductas y el verbo rector del tipo penal de robo es el apoderamiento. Apoderamiento significa tener la cosa entre tus manos bajo tu dominio y control. Por eso el tipo penal del robo se tiene por consumado el delito cuando la persona tiene la cosa en sus manos bajo su dominio y control, al menos de manera momentánea, con independencia de que lo desapoderen o bien que la abandone con posterioridad. Al respecto nos harán favor de leer el artículo 214 que prevé esa situación. Artículo 214. Para la aplicación de las sanciones, se tendrá por consumado el robo desde el momento en que el agente tiene el control y dominio sobre la cosa, aun cuando la abandone o se le desapodere de esta. Muy bien, entonces el primer elemento del robo, el primer elemento típico es una conducta consistente en un apoderamiento, tomarla entre tus manos y tenerla bajo tu dominio y control. Ese apoderamiento, según lo que nos leían del 208, debe ser con ánimo de dominio. El ánimo de dominio significa que el sujeto activo al momento de apoderarse de la cosa debe hacerlo con la intención de desincorporarlo de forma definitiva del patrimonio de la víctima para incorporarlo al de él, es decir, con ánimo de pertenencia. ¿Por qué existe el robo con ánimo de dominio? Porque si nosotros analizamos el artículo 210, nos daremos cuenta que existe un tipo especial de robo que es con ánimo de uso. Miren, observen, escuchen, verán el artículo 210. Artículo 210. A quien se apodere de una cosa ajena sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo y acredite que dicho apoderamiento sea realizado con ánimo de uso y no de dominio, se le impondrá de 6 meses a 1 año de prisión o de 30 a 90 días multa. Tratándose de las hipótesis de los artículos 211 o 212, la prisión será de 1 a 2 años y de 60 a 180 días multa. Entonces, existe el tipo básico de robo del 208, debe ser con ánimo de dominio. Si es con ánimo de desincorporarlo de forma definitiva del patrimonio, porque si no, entonces será el tipo especial de robo de uso. Entonces debe ser un apoderamiento con ánimo de dominio y ese apoderamiento debe recaer sobre una cosa mueble. Este es un elemento configurativo. El delito de robo mueble significa que se pueda mover, que pueda trasladarse de un lugar a otro por sí mismo o por una fuerza externa. Esta es una de las grandes diferencias con el delito de despojo. El despojo recae sobre inmuebles, sobre objetos que no se mueven, bienes raíces. ¿Por qué? Porque los inmuebles son susceptibles de ocupación y los muebles, los que se trasladan de un lugar a otro, como este borrador, estos son muebles porque se pueden mover y podemos tomarlos entre nuestras manos y tenerlos bajo su dominio y control. En cambio, una finca no la podemos tomar en nuestras manos, no nos podemos apoderar de la finca, pero sí ocuparla. Entonces esa es la diferencia entre el robo con el despojo. Debe ser pues un objeto de naturaleza mueble, pero además esa cosa mueble debe ser ajena, total o parcialmente.
ajeneidad total o parcial es importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que el objeto del que se apodera el sujeto activo sea ajeno parcialmente permite que se configure el tipo penal de robo entre copropietarios sin necesidad de que haya una liquidación de la sociedad. De hecho, entre dos esposos que están casados con bienes mancomunados, bajo ese régimen de matrimonial, si uno se apodera de las cosas y se las lleva, aun cuando la mitad, una parte alícuota de esa cosa, es propiedad de uno de los otros, si le es ajeno parcialmente se puede actualizar el robo sin necesidad de que haya una liquidación de la sociedad. Eso es importante. Si el tipo penal no dijera ajeno total o parcialmente, se entendería que debería ser ajeno totalmente, y entonces no habría robos entre copropietarios hasta que no hubiese estado liquidada la sociedad y se hubiese determinado a quién le corresponde cada uno de los bienes. Y luego, el quinto elemento es que se haga sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Este es el elemento. El consentimiento, acuérdense que es una causa de justificación, es un aspecto negativo de la antijuricidad. El consentimiento pues es lo que le da la antijuricidad al tipo penal de robo, que se haga sin consentimiento. Obvio que si el propietario de un bien mueble se lo da a una persona, se lo presta, le da el consentimiento para que lo traslade a otro lugar, luego no puede olerse de robo porque él le dio el consentimiento y eso elimina la antijuricidad del hecho. Estos son los elementos típicos del tipo penal de robo. El tipo, generalmente, el sujeto activo, cuando se apodera la cosa, generalmente va hacia ella, la toma entre sus manos con ánimo de pertenencia, que es un elemento subjetivo. El apoderamiento es elemento objetivo. Este subjetivo, la cosa mueble, es un elemento objetivo. Nosotros podemos percibir cuando una cosa se puede trasladar por sí misma o por una fuerza externa de un lugar a otro. Debemos entender que cuando hablamos de mueble no podemos remitirnos a la legislación civil, porque la legislación civil maneja el término de bienes inmuebles y muebles de una naturaleza muy diversa. Por ejemplo, por decir algo, los cables de la luz, el cableado que se pone para energizar una vivienda, de acuerdo al derecho civil será un inmueble por destino, y en materia penal no. Si usted saca el cable y se apodera y se lo lleva, es robo. Entonces un árbol, por ejemplo, es inmueble para el derecho civil. Si yo voy y lo saco de la tierra, lo planto en una maceta y me lo llevo, pues es robo para nosotros. ¿Por qué? Porque se puede mover no obstante que haya estado plantado inicialmente. Luego, entonces, este es el tipo penal de robo. El tipo penal de robo se persigue de manera oficiosa, es decir, es de denuncia. Sin embargo, cuando el robo se da entre parientes, personas allegadas, el robo puede darse también por querella necesaria. Nos va a hacer el favor la compañera Sol de darle lectura a la parte conducente donde dice en qué casos el robo se persigue por querella. Artículo 243. Lo mismo ocurrirá para los casos de robo y robo de ganado, así como de encubrimiento por aceptación de estos cuando sean cometidos por ascendientes o descendientes consanguíneos, afines o civiles, cónyuges, concubinos, personas que hubieran vivido de forma permanente con la víctima durante cuando menos 2 años anteriores al hecho, o parientes colaterales por consanguinidad, afinidad o civiles, en su caso hasta el 2º grado de la víctima. Muy bien. Entonces, cuando un ministerio público pretende acreditar un tipo penal de robo, tenemos que demostrar todos estos elementos, los 5 elementos, para que la conducta pueda ser típica. Estoy explicando el tipo penal de robo porque con posterioridad vamos a ver otros tipos penales. En realidad es un tipo penal muy sencillo, pero sí tenemos que acreditarlo en los procedimientos. La finalidad pues es con posterioridad hacer un video para diferenciar el robo del abuso de confianza, que en la práctica suele confundirse constantemente, según lo verán en otros videos. Es todo por hoy, muchas gracias y que tengan bonito día.